El crepúsculo teñía los cielos de Listra de tonos cobrizos y púrpuras cuando Timothy cruzó el umbral de la humilde casa donde se había criado. El olor familiar a pan caliente y hierbas aromáticas flotaba en el aire, trayéndole recuerdos de la infancia. Desde pequeño, su madre, Eunice, y su abuela, Loide, le habían instruido en las Escrituras, hablándole de los hechos de los patriarcas y de las promesas de Yahvé. Pero había una sombra en su casa, su padre, un griego de espíritu práctico y, distante, se burlaba de estas historias, calificándolas de leyendas de un pueblo débil y anticuado. Timoteo creció dividido entre dos mundos, uno que clamaba por la fidelidad a Dios y otro que se inclinaba ante la razón y la cultura helénica. Aquella tarde, la ciudad estaba inquieta. Un viajero de Tarso llamado Pablo había llegado acompañado de otro hombre, Silas, y predicaba sobre un Mesías crucificado que había resucitado de entre los muertos. El joven Timoteo, que entonces tenía poco más de 20 años, observaba cómo la multitud se congregaba en torno al predicador, escuchándole con atención y asombro. Algo en las palabras de aquel hombre despertó en él un anhelo inexplicable, como si le hubieran quitado un velo de los ojos. Pero el impacto llegó al día siguiente, cuando vio cómo apedreaban brutalmente a Pablo y lo arrastraban fuera de la ciudad. Cualquiera que hubiera sido víctima de semejante violencia habría huido, pero Pablo no. Herido, cubierto de polvo y sangre seca, se levantó y regresó a la ciudad, imperturbable. Timoteo nunca había visto tanto valor. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo ello, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Durante los días siguientes, Timoteo apenas pudo concentrarse en sus tareas cotidianas. Las palabras de Pablo resonaban en su mente como una llamada irresistible. Sabía que seguir a este hombre significaba abandonar todo lo que conocía, su familia, su tierra y la seguridad de una vida tranquila. Pero, ¿qué era esa seguridad frente a la verdad que le ardía en el pecho? El joven buscó a su madre y a su abuela, compartiendo el deseo que había nacido en su corazón. Eunice, con lágrimas en los ojos, le cogió de las manos y asintió, sabiendo que no podía detener el plan de Dios. Su padre, en cambio, ni siquiera se molestó en discutir. Se limitó a lanzarle una mirada desdeñosa y se marchó sin decir palabra. Para él, era absurdo cambiar el legado de una próspera vida griega por la incertidumbre y la persecución. Pero Timoteo ya no tenía dudas. Estaba decidido a seguir a Pablo, aunque no supiera lo que le deparaba el futuro. Su primer viaje junto al apóstol reveló a Timoteo un mundo mucho más grande de lo que había imaginado. Cada ciudad planteaba nuevos retos. Algunas aceptaban el evangelio con alegría, otras respondían con hostilidad y violencia. En Iconio, recibieron amenazas de muerte. En Filipos, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados, pero milagrosamente liberados. El joven asimiló cada experiencia como un aprendiz ávido, moldeado por el incansable ejemplo de Pablo. Sin embargo, la misión no consistía solo en predicar y sufrir persecuciones, sino también en fortalecer a los hermanos en la fe, construir comunidades, guiar a los nuevos conversos y mantener encendida la llama del Evangelio en medio de la oposición. Timoteo creció como discípulo y líder, descubriendo que la fe no era solo una creencia, sino un compromiso de vida y muerte. Pasaron los años y Timoteo se convirtió no solo en un discípulo fiel, sino en uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. El apóstol vio en él un espíritu apacible pero firme, alguien capaz de dirigir la iglesia con amor y valentía. Y así, un día, recibió una misión que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta entonces: pastorear la iglesia de Éfeso. A diferencia de las ciudades más pequeñas que habían visitado, Éfeso era un gigante cultural y religioso, sede del famoso templo de Artemisa, una de las 7000 maravillas del mundo antiguo. La idolatría impregnaba todos los aspectos de la vida local, y la iglesia cristiana allí estaba constantemente bajo el ataque de falsos maestros y costumbres paganas que se infiltraban en la doctrina. Timoteo sabía que no sería fácil, pero aceptó la responsabilidad, armado solo con la fe y las alentadoras cartas que Pablo le enviaría en los años siguientes. Desde sus primeros días en Éfeso, quedó claro que Timoteo no sería solo un predicador, sino un guerrero en una incesante batalla espiritual. Cada día se enfrentaba a desafíos.
maestros que distorsionaban el Evangelio, hermanos vacilantes y un entorno hostil, en el que su presencia se consideraba una afrenta directa a los adoradores de Artemisa. Muchos comerciantes se beneficiaban de la venta de estatuas de la diosa y no veían con buenos ojos a un predicador que amenazaba su negocio. La hostilidad crecía en silencio, como brasas bajo las cenizas, pero Timoteo no retrocedió. Predicó con valentía, corrigió a los descarriados y se mantuvo firme en las enseñanzas que había recibido de Pablo. Para él no había vuelta atrás. Estaba donde Dios quería que estuviera, y si su misión le costaba la vida, que así fuera. Con el tiempo, la oposición se hizo cada vez más evidente. Primero llegaron las calumnias. Por las calles de Éfeso corrió el rumor de que Timoteo era un enemigo de los dioses, un extranjero que despreciaba las tradiciones del pueblo. Luego las miradas de desprecio se convirtieron en insultos directos, y los insultos pronto evolucionaron hacia amenazas veladas. Aún así, no se dejó intimidar. Si Pablo había soportado la cárcel y los azotes, si Esteban había sido apedreado sin renegar de su fe, él también lo soportaría. Pero la furia contra él se intensificó cuando su predicación empezó a tener un impacto real. Muchos efesios abandonaron la idolatría y disminuyeron las ventas de amuletos e imágenes de la diosa. Para los mercaderes del templo, esto era más que un problema religioso. Era una amenaza económica. Fue entonces cuando decidieron que tenían que callar a aquel hombre de una vez por todas. La oportunidad surgió durante una de las mayores festividades dedicadas a Artemisa, cuando miles de fieles salieron a las calles en una gran procesión. Las llamas de las antorchas iluminaban la ciudad, y los cánticos en honor a la diosa resonaban por doquier. Timoteo sabía que aquella era la máxima manifestación de la idolatría contra la que tanto predicaba, pero también sabía que la multitud estaba ciega, guiada por una tradición que nunca había sido cuestionada. Con el corazón ardiendo, tomó una decisión que sellaría su destino. Se puso de pie a la vista de todos y alzó la voz, proclamando la verdad que muchos temían oír. Artemisa no es una diosa, solo hay un Dios verdadero, y su Hijo es Jesucristo. El impacto fue inmediato. El silencio duró un instante, pero pronto dio paso a un rugido de furia. La multitud, presa del odio, se abalanzó sobre él como una bestia, enloquecida. Timothy intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Unas manos ásperas lo agarraron por los brazos y lo arrastraron brutalmente hacia la multitud. Gritos furiosos lo envolvieron como olas embravecidas contra una roca. Blasfemo, enemigo de los dioses, matadle. La multitud no quería diálogo ni explicaciones. Querían sangre. Sintió el primer golpe. Un puño cerrado le golpeó la cara, haciéndole tambalearse. Luego llegaron las patadas, los empujones y las piedras lanzadas con creciente violencia. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de Éfeso como un criminal condenado. El polvo y la sangre se mezclaban en su piel a medida que cada brutal embestida minaba sus fuerzas. Sin embargo, incluso en medio del dolor insoportable, su corazón se mantuvo firme. No se arrepentiría, no negaría el nombre de Cristo. Cuando finalmente se detuvieron, Timoteo apenas podía moverse. Tenía los ojos hinchados y el cuerpo le palpitaba en agonía, pero su mente seguía lúcida. A su alrededor, la multitud jadeaba, como si acabaran de saciar un deseo primitivo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, así que, en medio de su dolor, hizo lo que había aprendido de su Señor y de Esteban, el primer mártir. Con un esfuerzo, levantó un poco la cabeza y susurró, con voz débil pero llena de convicción: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Las palabras cortaron el aire como una cuchilla invisible. Algunos se burlaron, otros simplemente le ignoraron. Para la muchedumbre, él ya no importaba. Su cuerpo quedó allí, tendido sobre la tierra manchada de sangre, mientras la procesión reanudaba su marcha, como si nada hubiera ocurrido. La noche cayó sobre Éfeso, y el cuerpo de Timoteo permaneció tendido en la calle desierta. El silencio había sustituido a los gritos, y la ciudad seguía su curso normal, indiferente a lo sucedido. Pero entre los cristianos que se enteraron del atentado, la conmoción fue inmediata. Algunos discípulos fieles, temiendo que los paganos volvieran, para profanar aún más su cuerpo, salieron a hurtadillas y lo llevaron a un lugar seguro. El dolor era insoportable, pero Timoteo aún respiraba.
Cada respiración parecía un esfuerzo sobrehumano, pero sus ojos, incluso hinchados y medio cerrados, mostraban paz. Para él no había arrepentimiento ni miedo. Había dado su vida por Cristo, y eso era suficiente. Los hermanos le cuidaron con hierbas y oraciones, pero sus heridas eran demasiado graves. De madrugada, mientras algunos dormitaban a su lado, abrió los ojos por última vez. En su mente, los recuerdos de su viaje se sucedían como escenas intercaladas. La primera vez que había oído predicar a Pablo, los milagros que había presenciado, los momentos de debilidad en los que la fe le había sostenido. Y ahora, allí de pie, a punto de partir, no había angustia, solo certeza. Sonrió levemente, hizo acopio de sus últimas fuerzas y murmuró algo que nadie pudo entender. Luego su cuerpo se relajó y un silencio reverente llenó la sala. Timothy se había ido, pero su historia no terminaría ahí. La noticia de su muerte se extendió rápidamente entre los cristianos de Éfeso y más allá. Para muchos, fue un golpe devastador. No era solo un líder, era un ejemplo vivo de lo que significaba seguir a Cristo hasta el final. Pero, paradójicamente, su muerte no debilitó la fe de la iglesia. Al contrario, la fortaleció. El testimonio de Timoteo inflamó los corazones de los creyentes, recordándoles que la verdad del Evangelio era más poderosa que cualquier persecución. Las cartas que había recibido de Pablo, llenas de exhortación y aliento, circularon entre los hermanos como legado para la siguiente generación. Su vida y su martirio se convirtieron en un símbolo de fidelidad inquebrantable. Los dirigentes de la iglesia decidieron darle un entierro digno, testimonio de que la fe cristiana no se acallaría con el miedo. En una ceremonia discreta, al amparo de la noche, los discípulos lo enterraron en un lugar seguro, fuera de la vista de sus perseguidores. Hubo lágrimas entre los presentes, pero también un profundo sentimiento de gratitud. Timoteo había completado su carrera, había combatido el buen combate, había guardado la fe, como el propio Pablo le había escrito años antes. Su tumba no era un símbolo de derrota, sino de victoria. Y aunque Éfeso seguía sumida en la idolatría, la semilla que él había plantado continuaría creciendo a través de las generaciones. Con el tiempo, la historia de Timoteo se extendió por todo el Imperio Romano. Su vida, su martirio y su fidelidad a Cristo se convirtieron en fuente de inspiración para muchos, incluido Pablo, quien, en sus cartas, escribió sobre el joven discípulo con inmenso afecto y respeto. En una de sus últimas epístolas, reafirmó lo que siempre había sabido. Timoteo era un hijo fiel que nunca se había doblegado ante la adversidad. El apóstol sabía que, incluso después de su partida, el legado de Timoteo seguiría resonando en el corazón de todos aquellos que tuvieran el valor de vivir el Evangelio con la misma intensidad y dedicación. Pero el recuerdo de Timoteo no se limitó a palabras y cartas. Con el paso de los años, la iglesia de Éfeso floreció. Las primeras semillas del Evangelio que plantó dieron abundantes frutos, y la ciudad, que antes había sido consumida por la idolatría, empezó a cambiar. No es que cesara la persecución, al contrario, se intensificó, pero la fe de los cristianos se fortaleció. Muchos, viendo el ejemplo de Timoteo, se dieron cuenta de que no se trataba solo de vivir en paz, sino de estar dispuestos a morir por la verdad. El Evangelio de Cristo se extendió aún más, tocando vidas incluso en las regiones más lejanas. El martirio de Timoteo, en lugar de acallar el mensaje, lo hizo más poderoso. Éfeso nunca volvería a ser la misma. La ciudad que antaño había sido sinónimo del culto a la diosa Artemisa, pasó a ser recordada como el lugar donde Timoteo, el discípulo fiel, dio su vida por Cristo. Sus enseñanzas, transmitidas de generación en generación, sirvieron de base para el crecimiento de la iglesia. Y aunque el Imperio Romano era todavía un vasto territorio donde el cristianismo era perseguido, el ejemplo de Timoteo hizo que muchos sintieran encenderse en sus corazones una llama de valor. No había muerto en vano. Su muerte había sido una poderosa declaración de fe, y, en contra de lo que esperaban sus perseguidores, el mensaje cristiano se extendió aún más después de su sacrificio. Sin embargo, la historia de Timoteo no se limitó a los relatos de la iglesia primitiva. Siglos más tarde, en la ciudad de Roma, donde el cristianismo se enfrentaba a su mayor persecución, el nombre de Timoteo seguía citándose con reverencia.
La Iglesia Católica lo reconoció como santo, y su memoria fue celebrada por generaciones de cristianos que veían en él el ejemplo perfecto de cómo vivir y morir por la fe. En diversas partes del mundo, iglesias e instituciones cristianas recibieron su nombre, y su historia se conservó, tanto en escritos como en tradiciones orales, como una llama de valor que nunca se apagaría. El valor de Timoteo trascendió los límites del tiempo y el espacio. Su vida no estuvo marcada por grandes hazañas, como milagros o conquistas políticas, sino por el testimonio de su fe inquebrantable ante la muerte. Y quizá fue precisamente esto lo que hizo que su historia resonara durante tanto tiempo. No fue la grandeza de sus acciones lo que le hizo especial, sino el corazón puro y el coraje con él, que siguió a Cristo, incluso cuando eso significaba enfrentarse a una muerte brutal y dolorosa. Su muerte, lejos de ser una derrota, fue el mayor testimonio de su vida cristiana. Hoy, al contemplar la figura de Timoteo, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Seríamos capaces de mantener nuestra fe ante la adversidad cuando el precio era tan alto? La historia de Timoteo nos desafía a reflexionar sobre el coste de la verdadera fidelidad a Cristo. Sobre todo nos recuerda que el Evangelio, cuando se vive con integridad, siempre será una amenaza para el statu quo, ya sea en una sociedad antigua y pagana o en cualquier momento de la historia. El mensaje de Timoteo sigue vivo, no solo en las páginas de las Escrituras, sino en los corazones de todos aquellos que, como él, tienen el valor de vivir y morir por la verdad del Evangelio. El legado de Timoteo, el fiel discípulo y mártir de Éfeso, se perpetuó no solo en las palabras de los Evangelios, sino en las vidas transformadas por la fe que proclamó. Sabía que la misión de un cristiano no era buscar la comodidad o el éxito mundanos, sino vivir la verdad, costase lo que costase. Y eso es lo que hizo. Vivió con valentía, predicó con audacia y murió con una paz que desafía toda comprensión humana. Incluso ante la muerte, no se rindió, y con su vida, su valor y su lucha, nos dejó el mayor de los ejemplos. Hoy, su historia sirve de faro para todos los que se encuentran en situaciones de adversidad. Timoteo no murió en vano. Su historia sigue inspirando a los cristianos de todo el mundo a mantenerse firmes en su fe, a buscar la verdad, incluso cuando el camino es estrecho y peligroso. Y en cada oración, en cada acto de valentía frente a la oposición, sigue vivo, como testigo eterno de la fe que desafía a la muerte y vence al mundo. Y así, la historia de Timoteo, el discípulo fiel y mártir, sigue resonando a través de las generaciones, desafiando a todos a entregarse a la causa del Evangelio con la misma pasión y fidelidad que él lo hizo.